Mediodía. COPE Vigo. Estar informado. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Saludos de Uxía Perdiz y de Rodrigo Rodríguez al mando del control técnico en este lunes 15 de mayo. Escuchas Mediodía COPE Vigo en el 87.8 de FM. Es la 1:50. Bueno, de todos es sabido, ¿no?, la difícil situación a la que se vienen enfrentando desde los últimos 3 años las pequeñas y medianas empresas, los autónomos y también emprendedores. A las consecuencias económicas que produjo la pandemia se sumó en los últimos tiempos la crisis generada por la guerra de Ucrania. Es por ello que la labor de empresas como Iberaval, que ayuda a todos estos colectivos a acceder a financiación en las mejores condiciones de precios y de plazos, es clave. Pedro Pisonero es su director general y los saludamos ya. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes a todos. ¿Cómo han logrado que pequeñas y medianas empresas hayan podido salir adelante en los tiempos que corren? Mire, las pequeñas y medianas empresas y los autónomos son un colectivo tan importante en nuestro país que son los que de verdad consiguen que nuestro país funcione desde el punto de vista económico. Desde luego el 2020 fue un año terriblemente problemático, el 21 empezamos a funcionar medianamente bien y el 22 ya las cosas parece que en general están mejorando de forma apreciable. Durante estos periodos de crisis que hemos tenido, lo que han necesitado es financiación. La financiación para una pequeña empresa o para un autónomo sería el equivalente a la sangre que corre por las venas de una persona. Y hay un momento en el que se quedaron sin posibilidad de ingresos, lo conocemos todos, y había que trasladar este problema mediante una financiación inmediata a largo plazo, a 3-4 años, para poder pagar estas necesidades. Ese fue básicamente nuestro trabajo durante ese periodo. Cuentan con socios institucionales y empresariales en todo el territorio. En Galicia aterrizaron hace 5 o 6 años, en el 2017, y se acercan ya a las 1.000 empresas socias. Además, este año, por primera vez, cuenta con el respaldo de la Xunta de Galicia tras haber firmado un acuerdo el pasado 8 de mayo. ¿En qué consiste ese acuerdo? La financiación ahora mismo, como todos sabemos, es más cara que lo que era hasta hace 2 años, 3 años. Porque tenemos un proceso de inflación, que es verdad que está subiendo, pero ahora mismo ya está en un proceso de bajada conteniéndose. Cierto que la cesta de la compra todavía está muy alta, pero esencialmente esa inflación se está intentando contener por la vía de incremento de los costes financieros, de los tipos de interés. ¿Qué es lo que hace el IGAPE en este caso? El IGAPE, que es un organismo de la Xunta, lo que hace es bonificar, subvencionar aproximadamente la mitad del coste financiero, de tal manera que si ahora una pyme se está financiando, en nuestro caso, por ejemplo, entre un 5 y un 6%, 4,5%, depende de los casos, que consiga hacerlo a mitad de coste por esa bonificación que hace el IGAPE. ¿Qué ventaja tiene esto? Obviamente que reduce los costes de la propia empresa, pero que además transmite un mensaje de apoyo institucional a través, en este caso, de nuestra sociedad de garantía recíproca, también de las otras 2 sociedades de garantía que tienen operativa en Galicia, y eso permite que las pymes sigan desarrollando su actividad, también los autónomos, con crecimientos como estamos viendo ya el año anterior, por encima del 4,5%, con lo cual somos capaces de salir adelante en una situación comprometida, como digo, siempre con la necesidad de financiación. En unos casos para invertir, no muchos, y en otros casos con las necesidades de los pagos, de proveedores, de nuestros empleados, de consumos generales, etcétera. Es su objetivo, resultar útiles para las pymes. Ese es el objetivo. Las sociedades de garantía recíproca se crearon ya hace 40 años con el objetivo de ayudar en la financiación de pymes y autónomos que cuando vienen dificultades, todos sabemos que las entidades financieras ajustan sus criterios de riesgo y toman decisiones más restrictivas. ¿Cuál era el objetivo? El objetivo era poder seguir apoyando a estas empresas. Así lo venimos haciendo y en los últimos años, efectivamente, nuestro grado de utilidad es máximo en el sentido de que ninguna otra SGR es capaz de hacer los volúmenes de actividad que estamos haciendo. ¿Eso nos permite dormir tranquilos? Pues creemos que no, que en los tiempos que corren, en los que todo cambia muy rápidamente, necesitamos estar muy atentos al mercado y a las necesidades de autónomos y de pymes para poder ayudarlos en los momentos más complejos para ellos. Pues solo nos queda recordar que Iberaval está en la calle Colón 2325, es una oficina que lidera Lilian del Río y que además de atender pues todo tipo de sectores, en esta oficina está especializada en pesca y acuicultura. Pedro
Pedro Pisonero, director general de Iberaval. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes.